demostremos que somos sus hijos, ¿verdad? Así vamos a abrir nuestra Biblia en esta mañana en Primera de Juan capítulo 4 y versículo 7. Primera de Juan 4, 7. Es un versículo bastante conocido. Muy bien. Entonces vamos a hacer cortos, hermanos, que tenemos que pasar al programa y si no, parece que hay otros grupos, entonces nos dejan sin comer. Y eso no quiero que le pase a nadie, al menos que alguien quiera hacer ayuno. Primera de Juan capítulo 4 versículo 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. Entonces vamos a estar viendo este versículo en varias partes. No, si nos da tiempo lo vemos hoy todo, si no lo vemos mañana, pero es muy importante que aprendamos a conocer a Dios de esta manera. Solo los que nacen pueden conocer. El que es nacido de Dios puede conocer a Dios. Cualquiera que no ha nacido no puede conocerlo, aunque se empeñe en toda su vida en tratar de entender, más allá de la Biblia, entender el plan. Porque la Biblia mucha gente la puede estructurar, la puede estudiar y puede entender los lenguajes originales y muchas cosas, pero entender el plan de Dios solo es para los que han nacido. Si usted ha nacido, puede conocer el plan de Dios para su vida y para su ministerio, para lo que Dios está haciendo en su corazón. Te damos gracias esta mañana por tu presencia. Gracias, Señor, por estar en este lugar. Te rogamos, Señor, que nuestro entendimiento sea abierto, que nuestros oídos estén atentos a tu voz, que podamos escucharte. Te pido, Señor, que toda mente tú la traigas cautiva a la obediencia de Cristo en este momento, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para glorificarte, para honrarte, porque solamente tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a ver los amados. Dice la primera parte del versículo, dice amados, y cómo el Señor se refiere a nosotros como los amados. ¿Cuántos aquí han experimentado el amor de Dios en su vida? Amén. Eso es importante porque solo los amados pueden llegar a vivir el ambiente de este escenario que presenta el apóstol Juan. El escenario de amarnos los unos a los otros y el escenario de entender que Dios es amor. Pero eso, como ya le dije, solo lo podemos entender si hemos nacido del amor, y del amor no de la carne, sino del amor de Dios. Y el versículo que mirábamos, amados, eso muchas veces en la Biblia el Señor llama a sus amados, y la palabra amados en ese versículo es una palabra griega que es agapetos, y agapetos quiere decir estimado, favorito, digno de ser amado. Y así es como Dios nos ve. Dios nos ve a nosotros como sus favoritos. Amén. ¿Cuántos aquí se consideran favoritos de Dios? ¿Sí? Favoritos en medio de muchas creaciones. Usted sabe que Dios ha creado
muchas simientes mejores, más perfectas, más lindas que nosotros, y esas simientes no tienen el favoritismo que Dios ha mostrado a la humanidad. El ser humano, por características que Dios así lo quiso, Dios nos favoreció con darnos más oportunidades, porque dice la Biblia que a sus ángeles no les perdonó ni una la hicieron y lo sacó del cielo. ¿Y nosotros cuántas no hemos hecho, hermano? Sin embargo, Dios no nos saca porque somos sus favoritos. Amén. Denle un aplauso al Señor si usted es favorito de Dios. Hay muchas parábolas en la palabra donde el Señor hace mención y dice que nosotros somos esa perla de gran precio, somos ese terreno que vale mucho. Eso demuestra el favoritismo que Dios tiene para con nosotros los seres humanos. No es por nuestra condición, porque somos imperfectos, y nadie de aquí puede decir que ha alcanzado un grado de superioridad en cuanto a su condición humana. Seguimos siendo humanos, sin embargo tenemos el favor de Dios para con nosotros, y digamos la manera más explícita y más fácil de entenderla es ver que Cristo vino a la tierra y se hizo como uno de nosotros, ¿sí? Él no tomó otro cuerpo, Él tomó el cuerpo humano. Entonces eso demuestra el favoritismo que Dios tiene para con el ser humano. Sé que ustedes y yo sintámonos especiales delante de Dios. Amén. Por eso es que Él nos llama amados. Y dice que amados también viene de otra palabra hebrea que es agapao. Y agapao quiere decir, es para las personas, se refiere a una persona. Aquellos que pueden dar la bienvenida, aquellos que son entretenimiento o deleite, aquellos que son encontrados por o que pueden amar mucho, ¿sí? Agapao. Entonces, el que nosotros seamos llamados amados de Dios significa eso, que nosotros para Dios somos un deleite. Él a nosotros nos ve como un deleite para Él. Claro que hay unos hijos que son más deleitosos que otros, hay algunos que son más dolor de cabeza, ¿sí? Y eso lo ve usted también dentro de las familias. Hay hijos que son más pegados a los papás, y hay otros hijos que lo que quieren es su independencia y vivir afuera y no estar en casa, ¿sí? Y se convierte un poco como lo que llamamos la oveja negra, ¿verdad? Sin embargo, ellos siguen siendo hijos, ¿sí? Y esos hijos, a pesar de estar fuera, como el pródigo, en algún momento esos hijos se dan cuenta que su casa es un lugar importante, que el hogar es un lugar importante. Y por eso el pródigo regresa del lugar donde se fue a malgastar todo y regresa a la casa de su padre. Por eso nosotros, como padres de familia, tenemos que darle identidad a nuestros hijos en la casa, para que cuando ellos se vayan y quizás afuera encuentren otro tipo de enseñanza, que se den cuenta que su verdadera identidad está en su casa, no está afuera en la calle. Amén. Y eso es porque así nos lo muestra el Padre, es porque así lo muestra, y por eso nos dice el Señor, amados, ¿sí? Pero amados es dejar de ser carga y convertirse en un deleite para Dios, ¿sí? En el mundo éramos esos hijos que éramos una carga, un dolor de cabeza. Pero ahora que estamos en la casa del Padre, ahora hemos regresado, ahora tenemos que ser deleites. Si puede leer usted conmigo Lucas capítulo 15 y versículo 24. Lucas 15 dice: porque mi hijo muerto era. Ese era el dolor de cabeza, ¿sí? Pero ahora ha revivido, se había perdido y ahora es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Por qué? Porque
se deja de ser ese hijo que da dolor de cabeza y se empieza a ser el hijo amado, que puede ser un deleite para el Padre, para Dios. Y eso es algo que nosotros debemos de añorar y de pedir al Señor en su corazón, que nuestra vida pueda ser un deleite para el Señor, que deberá hacerse deleite en nosotros, porque eso fue lo que sucedió con Jesús en la tierra. Y una de las maneras en que Dios o el Padre se deleita con nosotros, y es cuando lo muestra con Jesús en la tierra. Dice que Él descendió a las aguas, y al salir del agua Jesús salió, y dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo me deleito, en el cual yo me complazco. Si en algo, hermano, podemos ser caracterizados como amados de Dios, es porque nosotros podemos recibir la llenura del Espíritu Santo. Recibir la llenura del Espíritu Santo es un deleite para Dios, y es lo que nos confirma que somos sus hijos. Si alguien aquí no ha recibido la llenura del Espíritu Santo, este es un buen momento, este es un buen retiro, un buen tiempo en que usted debe de procurar esa llenura, porque esa llenura significa que el Padre tiene deleite con usted, que el Padre ya abrió los cielos para su vida, y ha descendido la voz de Dios que ahora puede hablarle. El Espíritu Santo es el que nos habla a nosotros, y es por eso que es necesario que seamos llenos del Espíritu Santo. Pero eso es un deleite de los que son amados por Dios. También podemos ver que uno de los deleites de los amados de Dios es que en Marcos capítulo 9 versículo 8, cuando otra vez el Padre, Él estaba en el cielo, y Jesús estaba con Elías y con Moisés en el monte, y dice que se abrió el cielo y le dijo: este es mi Hijo amado, a Él escuchen. El Señor quiere que nosotros, hermano, podamos dar a conocer lo que Él nos ha dado bajo su delegación, bajo su unción, que podamos nosotros ser esos hijos, que podamos ser escuchados. A veces, hermano, hay gente que quiere hablar acerca de Dios y no puede, o habla de Dios y no tiene gracia para hacerlo. Pero el Hijo de Dios, Cristo Jesús, tenía una gracia tan especial que la gente se juntaba para escucharlo, ¿sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque el Padre lo había delegado y le había dado esa unción, porque le dijo: a Él escuchen. Y eso debemos de pedir, hermanos pastores, pedir esa gracia para que nos escuchen. No solo hablar, porque podemos hablar de Cristo, pero si no tenemos esa unción, si no ha venido esa delegación del Padre donde dice: este es mi Hijo, a Él escuchen. Entonces, hermano, va a ser difícil que lo que nosotros estamos enseñando llegue y cause el impacto que quizás ha causado en nuestra vida, porque a veces, hermano, Dios nos puede hablar a nosotros, pero también tenemos que pedirle a Dios que nuestra voz sea escuchada por aquellos que están frente a nosotros. Amén. A Él escuchen. ¿Y qué es lo que debemos de escuchar? Segunda de Pedro capítulo déjenme ver aquí, 1 del 17 al 19. ¿Lo leemos? Segunda de Pedro 1. Dice: porque Él había recibido del Padre honra y gloria cuando una voz fue a Él enviada de la magnífica gloria: este es mi Hijo amado, en el cual yo me agrado. Y nosotros, dice, oiga, nosotros, la audiencia, oímos esta voz enviada del cielo. Hermano, que ese sea nuestro deseo, los que ministramos la palabra, que nuestra voz sea como una voz que proviene del cielo, no de la tierra. Y dice: cuando estábamos juntamente con Él en el monte. Tenemos también la palabra profética más
permanente, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, hermano, si nosotros podemos ser esa voz del cielo, y una de las cosas que el apóstol Pablo decía, procuren los mejores dones, y entre esos mejores dones estaba la palabra profética. Esto es algo, hermano, que debemos de procurar nosotros, porque es importante, hermano, dice la Biblia, a veces hablamos y a veces profetizamos. Ahora, que tengamos esa unción, hermano, para hablar esa palabra profética, porque eso es lo que va a hacer que el pueblo de Dios se mantenga alumbrado. Pero esa palabra profética solamente puede venir cuando Dios abre el cielo y dice, este es mi hijo, a él escúchenlo. Amén. Entonces, hermano, nosotros tenemos que pedir ser esa voz que proviene del cielo. Hay, hermano, momentos que tal vez la unción desciende sobre tu vida. Yo no sé si te ha sucedido, pastor, pero eso es importante que suceda, donde tú sientes que el Señor desciende y empieza a hablar a través de tu boca, y una autoridad se desata en tu vida que no eres tú el que está hablando, sino que sabes que es Dios que está llegando a su pueblo. Eso debe de suceder. Esto es para los amados. Te recuerdo unos días atrás, hermano, enseñando allá en la iglesia, y no me recuerdo qué estábamos predicando esa vez, pero en un momento, hermano, el Señor descendió sobre mi vida, pero fue algo tan increíble que cuando empecé a hablar, yo solamente sentí como que me habían dado un martillazo en la cabeza. Estaba hablando y de repente sentí que me dieron un golpe sobre la cabeza y empecé a hablar, y fue algo para mí que tal vez había experimentado, pero no hasta ese nivel, y es algo muy especial. Es algo, hermano, que yo le pido al Señor que me suceda más seguido, porque entonces sé que Él es el que está hablando y no soy yo, que no me importa que me peguen martillazos, pero que hable Él. Entonces, hermano, pedir esa palabra profética que desciende cuando el cielo se abre, eso debe de estar en nosotros, para que cuando el pueblo lo escuche sienta que la luz está en ese lugar. Amén. No solamente lo que estudiamos, hermano, lo que podemos aprender, eso es importante, pero esa voz solamente se escucha en el ambiente sobrenatural. Porque estos 3 discípulos que la escucharon en el monte. Entonces nosotros tenemos que tratar de buscar que el Señor nos dé esas experiencias. Amados, también somos llamados a ser santos. En Romanos capítulo 1 y versículo 7, vamos a leer. Romanos 1:7 dice: a ver, aquí ya se me pasó. A ver qué dice, hermano, si alguien lo tiene por ahí. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermano, ahora el Señor dice a todos los amados que están en Perú, a los que están en Bolivia, a todos los amados que están en Ecuador, llamados ¿a qué? A ser santos. ¿Sí? Entonces, hermano, eso solamente se le da, ese llamamiento es para los amados, para los que tienen el agapeo, para aquellos que han recibido de parte de Dios ese amor. Ser santo, hermano, para una persona que no conoce el amor de Dios es difícil. Y aquí estamos en un lugar donde gente se está santificando. ¿Sí? Este lugar, gente se está santificando sin conocer el verdadero amor de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí?
Y ellos se santifican, se apartan, se aíslan, hacen todo lo que pueden. Sin embargo, hermano, usted sabe que dentro de ellos hay cosas terribles. ¿Por qué? Porque no conocen el amor de Dios. Entonces, hermano, santificarse sin ser amados, sin sentirse amado, es una carga, es una obligación. Pero el que se puede santificar es aquel que ha recibido el llamado a ser amado de Dios. Amén. Y dice que los amados también no vienen, hermano, para ser avergonzados. Nosotros no hemos venido para recibir vergüenza. Romanos capítulo 12 y versículo 19, no lo vamos a leer, pero sí vamos a leer esto. Los amados de Dios no son avergonzados, solamente son advertidos. Eso sí lo vamos a leer. 1 Corintios capítulo 4 y versículo 14. Léanlo conmigo. 1 Corintios 4:14. Dice: no escribo esto para avergonzaros, más bien para advertirlos como a hijos amados. Entonces, hermanos, nosotros, si tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, si somos amados de Dios, la palabra de Dios no viene para avergonzarnos, sino para advertirnos de lo que puede suceder si hacemos o si dejamos de hacer. Cuando la palabra de Dios, hermano, sentimos que nos está avergonzando, lo primero que tenemos que ver es si realmente nos sentimos amados por Dios. Pero Dios no avergüenza, Dios advierte, eso sí, Dios advierte, porque donde hay advertidos, en guerra avisada, no hay muertos. ¿Sí? Entonces Dios advierte, Dios advierte, Dios advierte. Dios advertía a Israel de un montón de cosas. Sin embargo, la advertencia a ellos no les calaba, no les llegaba, y hacían lo que era desagradable delante de Dios. Y por eso, obviamente, Dios tenía que disciplinarlos. Pero Dios no viene a avergonzar, Dios viene a advertirnos. Así que Dios en esta mañana nos está advirtiendo, no nos está avergonzando. ¿Ok? Si Dios te advierte de algunas cosas, hermano, a través de lo que escuchas en estos mensajes, Dios te está advirtiendo, Dios no te está avergonzando. Dios lo que quiere es que no hagas eso, no lo hagas, sino que permanezcas con el amor de Dios en tu corazón. Amén. ¿Qué más? A los amados, hermano, a los amados han dejado la idolatría. Amén. 1 Corintios 10:14. No lo vamos a ver tampoco. Ahí lo estudia usted en su casa. El trabajo de los amados no es en vano. 1 Corintios 15:58, donde dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Pero esas palabras se las están diciendo a los amados. El trabajo, hermano, que se hace en la obra, el esfuerzo que se hace, los hermanos lo han estado recalcando, de que el esfuerzo, los días de viaje, los tiempos de pasada de hambre, o yo qué sé yo, qué tuviste que hacer para venir aquí, todo eso no es en vano. Dios lo sabe premiar. Dios, hermano, sabe que nosotros somos sus favoritos. Y a sus favoritos el Señor siempre les da algo más. Amén. ¿Cuántos creen eso? Dios siempre va a dar más a sus favoritos. Otras creaciones nos van a ver y van a decir: pero ¿y esos qué tienen de especial? Esos no tienen ni la belleza que yo tengo, podrán decir otras creaciones. Podrán decir: no tienen la inteligencia que yo tengo. ¿Por qué Dios los favorece tanto? Si son pequeños, si son frágiles, si no tienen capacidad. Si alguien aquí va hoy, hermano, y se pone en la calle y le pasa el carro, ya no me la cuenta. Así de frágiles somos. Somos como hojas del campo, dice, que hoy somos verdes y mañana puede ser que ya amanezcamos marchitos.
Sin embargo, eso es a lo que Dios favorece. Entonces, hermano, nosotros nos tenemos que sentir favorecidos de que, a pesar de que no somos quizás la mejor, aparentemente la mejor de las creaciones, sin embargo, nosotros sabemos que Dios nos ha favorecido y que todo lo que estamos haciendo, hermano, con el esfuerzo que hacemos, con las ganas que lo hacemos, con el corazón que ponemos para hacer la obra de Dios, todo eso no se va a quedar, hermano, sin paga. Dios lo va a pagar aquí y 100 veces más allá arriba. Amén. Segunda de Corintios 12, 19. Ese sí lo vamos a leer. Segunda de Corintios 12, 19. Dice: ¿pensáis aún que nos excusamos con nosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, mas todo, muy amados, por vuestra edificación. Entonces, hermano, una de las cosas que los que son amados de Dios pueden hacer es que pueden edificar. Podemos edificar. Edificar a la manera que el Señor lo manda, no edificando a la manera del mundo. El método del mundo puede ser bueno un tiempo, pero la edificación que Dios está haciendo no es una edificación solamente para un éxito temporal, sino es una edificación para algo eterno. Entonces, esa edificación es a la que Dios nos está llamando a nosotros, porque somos amados de Él. También el Señor nos llama, hermano, amados a nosotros porque somos obedientes. Espero que nosotros seamos hijos obedientes. Amén. Aunque sea por fe, digamos amén. Filipenses 2:2. Estoy yendo rápido, hermano, porque ya casi tengo que terminar. Filipenses 2:2 dice: cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Estoy leyendo el correcto? 2:12, perdón, hermanos. 2:12. Es el 2:12. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La obediencia, hermano, se demuestra cuando se sale de este lugar. ¿Sí? Estar sentado aquí, parte de la obediencia. Pero la verdadera obediencia se demuestra en la ausencia. ¿Sí? Cuando ya no estamos todos juntos, cuando ya tú estás en casa, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en la escuela, cuando estás con tus padres, cuando estás con tus hijos. Ahí es donde se demuestra la verdadera obediencia, porque ya está la ausencia de todos. Y por eso dice el apóstol Pablo: ustedes obedecieron, pero más en mi ausencia. Y eso, hermanos, solo lo podemos hacer si nos sentimos amados por Dios. Por eso el versículo dice: amados, amémonos unos a otros. Pero lo primero es tener la identificación de ser amado, de sentirse amado. Y es poder obedecer a Dios de esta manera, en la ausencia, cuando estamos solos. Hermano, obedecer a Dios. Si hay gente con nosotros, obedecer. Si no hay nadie, obedecer también. Obedecer al Señor es algo que solamente si amamos a Dios podemos hacerlo, porque sabemos que los ojos de Jehová están sobre toda la tierra. Amén. Ser ministros fieles, hermano, es para los amados. Colosenses capítulo 1 y versículo 7. Dice: como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, el cual es un fiel ministro de Cristo a favor vuestro. ¿Sí? Entonces, hermano, el ser ministros fieles es porque tenemos esa identidad de ser amados de Dios.
Los que son amados de Dios, hermanos, son los que van a ver cosas mayores. Hebreos capítulo 6 y versículo 9. Hebreos 6, 9 dice: pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas y más cercanas a salud, aunque hablemos así. Entonces, hermano, al Señor a nosotros nos va a pedir cosas o nos va a dar cosas mejores. Y eso lo debemos nosotros de esperar. Por eso hablábamos, hermano, el hermano Víctor hablaba de cómo esperaba, pacientemente esperaba el tiempo de Dios. No se apresuraba Moisés esperando, porque había cosas mejores. Quizás, hermano, tú estás aquí hoy y el Señor se tardara un tiempo en venir, pero que la obra que tú hiciste en tu congregación haya sido la obra que Dios quería que hicieras. Quizás el fruto no lo vas a ver tú, pero lo va a ver la siguiente generación. A veces, hermano, el éxito en nuestra vida lo queremos ver con nuestros ojos. Moisés no vio el éxito de su trabajo, sino que el que lo vio fue Josué, viendo a los israelitas entrando a la tierra prometida. Pero entender, hermano, eso solamente lo puede hacer aquel que se siente amado por Dios. Uno es el que siembra, otro es el que cosecha, pero Dios es el que da el crecimiento. ¿Amén? Entonces, hermano, nosotros podemos ser los que estamos sembrando, pero que si el Señor se tarda en venir, hermano, que la siguiente generación coseche muchísimo. Amén. No pensando, hermano, que ay, es que lo que hice yo nunca, se frustre su ministerio por eso, porque es que no vi, no pude ver el fruto de mi trabajo, me esforcé, me fajé, hice todo lo que pude y nunca lo vi. Quizás tus ojos no, pero tus hijos sí lo van a ver. Hay que ser pacientes. Hermano, la obra del Señor, la obra de Cristo, Cristo hizo su ministerio en la tierra con 12. Cristo no vio las grandes cantidades de gente que se han convertido a Cristo en sus tiempos de vida aquí en la tierra, pero ahora las ve allá desde el cielo. ¿Cuántos han estado antes de nosotros, hermano, bregando en la obra para que nosotros podamos llegar hasta este momento? Somos fruto del trabajo de otros, y así nosotros tenemos que ser fruto para otros. ¿Sí? Por eso es importante, hermano, que nosotros, cuando estamos trabajando en el Señor, sintamos que somos amados de Dios. Amén. Para que no te frustres. Decimos nosotros un dicho, no te achicopales. ¿Sí? No te hagas pequeño, es que yo no, hermano. Dios te escogió, Dios te dio esa obra, trabájala, haz lo que tienes que hacer, no tengas temor, no escondas tu talento, ¿sí? Sino trabájalo. Si te dieron 2, que le des 4 cuando Él venga. Si te dieron 1, que le des 2. Si te dieron 5, que le des 10 cuando Él venga. Y no que lo hayamos escondido pensando que el Señor no sabe pagar bien. Al contrario, hermano, qué mejor jefe tenemos que al Dios y juez justo de toda la creación. Amén. Ministros fieles. También, hermano, algo que es muy importante para los que somos amados, es que los amados van a lograr entender que es 1000 un día y un día 1000. Y eso creo que todavía nos falta entenderlo. Segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 8, si lo leemos por favor.